Primero, preguntarte, así, en términos generales y breve, ¿qué importancia tiene esta decisión? ¿Es muy importante? ¿Es un shock? ¿Se veía venir? Es muy importante, este conflicto se arrastra desde el año 2017 y es por primera vez, por lo menos yo me dedico a revisar fallos, que tenemos un pronunciamiento en que se establece la obligatoriedad de tener que eventualmente devolver dinero por parte de los trabajadores en favor de una empresa a solicitud de un sindicato que no era el sindicato que representaba a estos trabajadores, que es el origen del conflicto. Entonces es bastante inédito porque no es usual que tengamos, es usual que tengamos eventualmente conflictividad sindical, pero no es usual que eventualmente los trabajadores tengan que devolver una remuneración que percibieron, que este bono terminó de conflicto de 8,5 millones. ¿Es este fallo apelable? Porque esto es de una corte de apelaciones. No sé si puede ir. No, Ya no. ya no, Mónica, porque a ver, el origen de esto parte en el 2017. Incluso hay que recordar ahí que en esa época se modificó la reforma, se remodificó los aspectos de la reforma laboral en lo que hizo relación con la sindicalización, la negociación y la huelga. Por tanto, teníamos un marco normativo nuevo. Teníamos un sindicato, que es el sindicato número 1, que ya venía de un periodo de conflictividad en sus 3 periodos anteriores y tuvo una huelga de 44 días. En el contexto de una nueva negociación, este sindicato 1 acuerda con la empresa un instrumento colectivo. Lo acuerda y días después o tiempo después la empresa acuerda con otro sindicato, que es el sindicato interempresa, un instrumento colectivo de contenido similar, dice el sindicato número 1, al que ellos habían pactado. A partir de ahí se inician una serie de demandas, se obtiene un primer fallo que es condenatorio en contra de la empresa, luego se va a la Corte de Apelaciones y lo que estamos hoy en día es en la etapa de ejecución, es decir, en la etapa de cobrar y hacer valer el contenido de una sentencia. Por tanto, lo que estamos hoy en día es como en cierto modo el segundo tiempo de un caso que ya viene anteriormente, con una sentencia que el año 2021. Entonces, quizás si quieres podemos ahondar en el fallo del 2021 porque lo que estamos hoy día es la etapa de ejecución de ese fallo. De ese fallo. No, primero que te quiero preguntar, por ejemplo, la factibilidad de hacer por ejemplo, la empresa el fallo dice que se tiene que descontar de las remuneraciones de los funcionarios con un tope del 50%. El problema es que yo estaba leyendo que ya, al menos, a ver, te voy a decir las cifras exactas, 33 de los 105 no trabajan en La Escondida, por tanto, La Escondida, ¿cómo les va a quitar el sueldo? No pueden. Y 2 han fallecido. ¿Qué ocurre? O sea, ¿realmente se puede cumplir con este fallo? Si el sindicato número 1, que es el que está solicitando la ejecución, quisiera perseguir eventualmente a estas personas que ya no forman parte de la organización, tiene que iniciar otras fórmulas, eventualmente juicios civiles, para obtener eventualmente esos reembolsos. Porque hoy día lo que se está haciendo es embargando, porque es una medida de fuerza para que estos dineros eventualmente no lleguen al bolsillo de los trabajadores. Entonces, se está recurriendo al embargo porque es una de las alternativas posibles. Si el sindicato número 1, que es en cierto modo el ejecutante, quisiera eventualmente que los otros que ya no forman parte de la empresa o los familiares de los fallecidos restituyan los dineros, tendrá que iniciar acciones de cobro ya no laborales, sino que de otro tipo. O sea, eso corre por cuenta de quien ganó. De quien ganó, del del sindicato número 1. Número uno. Ese es el titular, este es el ejecutante. Él es el que obtuvo una sentencia a su favor de 2 grandes. La sentencia tiene 2 grandes, la de la Corte de Apelación. Pero lo raro sería que el sindicato número 1 tiene que conseguir que gente que ya no trabaja para La Escondida le devuelva 8,5 millones de pesos a La Escondida. A La Escondida. Si el punto es eso, Muy raro. la plata que se está embargando no va a ir en favor del sindicato número 1. La plata que se está embargando, de cierto modo, es un golpe porque está diciendo usted no debiese haber obtenido ese dinero, que son 8,5 millones por bono terminado de conflicto y un préstamo blando por 1,600,000 pesos. Y el conflicto radica en 2 grandes líneas. El sindicato número 1 decía, esa es su línea interpretativa de lo que pactó la empresa con este sindicato interempresa, como el sindicato número 2, por llamarlo de alguna manera, no tiene fundamento, no ha cumplido con una formalidad porque ellos no estaban habilitados para negociar, porque no cumplieron unos quórum, y lo que usted pactó es una práctica antisindical porque me produce un daño a mí como sindicato número 1. A ver, en el fondo, para hacerlo en sencillo, lo que alega el sindicato número 1 es que la empresa genera una negociación con otro sindicato como para hacerle la competencia, para erosionar su rol de sindicato. Eso es lo que dice y que afecta su plan sindical, efectivamente, porque
obtuvo los mismos beneficios que ellos obtuvieron en base a un desgaste, asesoría técnica, un tiempo. Y el segundo sindicato, esta es la línea argumentativa del sindicato 1, el otro obtuvo en un corto periodo de tiempo, sin asistencia legal y del mismo monto de beneficios y de contenido relativamente similar a lo que ellos habían obtenido. Entonces, considera como en términos sencillos que es como una especie de competencia desleal, que en términos laboral se llama práctica antisindical porque afecta su plan sindical. O sea, ellos acusan a escondida de levantar un sindicato para hacerle la competencia. Así, y acusa a escondida y acusa al mismo sindicato interempresa. La demanda del sindicato número 1 es contra la empresa y contra el otro sindicato. Ya, pero ¿y cuál es la regla? Porque yo no conozco la legislación entera, pero a ver, en una empresa, ¿cuántos sindicatos puede haber? ¿Cómo se puede levantar otro sindicato? ¿Este sindicato era legal, no era legal? Ya, ese es el tema de fondo, Mónica, porque el sindicato número 1 tenía más o menos 2.400 afiliados. Y un grupo de personas, a propósito de la huelga de 44 días, se desafilió de este sindicato e intentó primero negociar con la empresa a través de lo que se denominaba un grupo negociador. Pero el problema que existía es que en esa época, que era el 2018, teníamos un tema de que había una nueva normativa y no existía claridad si un grupo negociador era una entidad válida para negociar con la empresa. Entonces no negociaron como grupo negociador y se constituyeron con lo que se denomina un sindicato interempresa. Los sindicatos interempresas, su característica es que sus bases sindicales y sus afiliados no solamente forman parte de una empresa, sino que de distintas empresas que desarrollan actividades en giros similares. Eso es un sindicato interempresa. No está alojado en una sola organización, sino que en distintas organizaciones. Lo que dice el sindicato número 1 es que no cuestionan que se haya conformado este sindicato interempresa, sino que no tenía el quórum suficiente para negociar con la empresa, porque estaba con un quórum más bajo que el que te establece la ley. La ley te establece un mínimo, dice... Un mínimo de trabajadores. Un mínimo de trabajadores en base a un coeficiente. Tú estuviste más bajo ese coeficiente e igual negociaste. Entonces, tu empresa validaste que un sindicato que no tuviese el quórum negociara contigo y pactara. Porque en el fondo lo que pelea en el sindicato número 1 es como un castigo a aquel trabajador que se fue a otro sindicato. Lo que yo lo leo en lo siguiente, lo que está diciendo es que el único titular, y ese es el tema como de fondo, y de representación, era el sindicato número 1, porque el otro no cumplía con el coeficiente necesario para poder negociar. Y la discusión de fondo desde el punto de vista más técnico es si existía o no ese quórum necesario para negociar en una negociación que no era arreglada. Uno puede negociar bajo reglas, que eso tiene fuero, tiene plazos, tiene derecho a huelga, o sin reglas, sin fuero, sin huelga, sin plazos. Lo que dijo la Corte de Apelaciones cuando dio vuelta al fallo de primera instancia es que esa negociación que llevó el sindicato interempresa debía haber cumplido ciertos quórum, que en ese caso no estaban. Por tanto, y esto es el efecto más relevante, como no cumplió con el quórum, lo pactado no es válido. No es válido. Y como no es válido, tiene que devolverse. Tiene que retrotraerse las cosas a un estado anterior. Y como se tienen que retrotraer las cosas al estado anterior, no corresponde ese pago de los 8,5 millones por término de conflicto y el préstamo blando, que eran de contenido similar a lo que había logrado el sindicato 1, tienen que volver atrás. Como tienen que volver atrás, eso es el contenido inicial de la sentencia de la Corte de Apelaciones que revirtió el fallo de primera instancia. Esa sentencia es la que el sindicato 1 dijo ahora, yo voy a ir a cobrarla. Yo creo que se retrotraigan las cosas a un estado anterior. Además se le había condenado a la empresa también a pagar, en cierto modo, un déficit de cuota sindical que debían descontarse a los trabajadores. Entonces, lo que está haciendo hoy día el sindicato 1 es cobrar el contenido de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Lo que pasa es que yo he leído opiniones de abogados que son bien respetados y que dicen que sí estaban los quórum. Entonces, ¿es tan subjetivo eso? Este es el primer fallo, este es del 2021 de la Corte. Yo comparto la tesis de que en esta negociación no reglada no regía el tema del quórum. Que es lo que, y es una tesis, una postura mía que no va en la misma línea del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. La Corte de Apelaciones de Antofagasta fija un criterio formal y establece el tema del quórum como requisito necesario para negociar. Y ese es el gran tema de fondo. Lo que está haciendo acá es establecer, en cierto modo, reglas de negociación para los sindicatos interempresas. Yo creo que la negociación informal, que es la no reglada, esa regla de quórum no es necesaria y no es habilitante para poder negociar. En la no reglada entonces, es más abierta. La Corte entonces está haciendo jurisprudencia, está cambiando un poco las reglas del juego. No existía jurisprudencia al respecto, es el primer fallo. Entonces, un primer fallo es bastante como novedoso, porque primero la Corte de Apelaciones resolvió de oficio sobre esta materia. Segundo, fijó la regla a propósito de la negociación no reglada a los sindicatos interempresas. Tercero, dejó sin efecto un convenio colectivo. Y cuarto, que el efecto natural, lo que está haciendo ahora es que más bien que se está cumpliendo esa
retrotraer las cosas a un estado anterior. Ya, pero estamos frente a un fallo. Hay veces que, por ejemplo, acuérdate lo que pasó cuando la Corte Suprema falló en torno, por ejemplo, a la devolución de los planes de ISAPRES. ¿Te acuerdas que decían que estaban haciendo política pública a través de la justicia? En fin, ¿está ocurriendo un poco algo así? No, yo no lo miro así. Está fijando los contornos de una norma donde pueden existir distintas interpretaciones y yo creo que no está haciendo política pública, pero sino que está tomando una posición. No existen otros fallos en sentido diverso y marca una postura. Además que hay que tenerlo en cuenta. Es en Antofagasta. A ver, primero, esto se da en una empresa con una tasa de sindicalización alta. Nosotros tenemos tasa de sindicalización de más o menos el 20%. En la minería esos índices suben. Por tanto, normalmente Calama, Antofagasta, Copiapó son jurisdicciones en que el tema conflictivo laboral es muy relevante. Entonces fijó los contornos de una norma en una jurisdicción bien relevante por la cantidad de actores que confluyen en el tema de la minería de tanto sindicato de empresas como interempresas. Pero yo soy de la opinión que yo no comparto ese razonamiento que en su momento tuvo la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Y el tema es, aquí, ¿debe ser sancionado el trabajador o la empresa? Ya fue sancionado la empresa por práctica antisindical, ya pagar un monto de la cuota sindical y fue sancionado también el sindicato interempresa y los trabajadores son en cierto modo una externalidad derivada de dejar sin efecto el convenio colectivo. Entonces en rigor no es que el trabajador esté siendo sancionado, lo que está haciendo es cumplir con el tema de retrotraer las cosas a un estado anterior. Lo que entiendo también, yo obviamente no soy parte de este juicio, pero que yo me pongo en la posición de los trabajadores, que bueno, me encantaría tener un bono de 8,5 palos, pero ¿cómo van a devolverlo? O sea, ahora ha pasado tanto tiempo, no sé. Hay un problema, entiendo que incluso hay parte de esos 105 trabajadores que hoy día están también en el sindicato número 1. Están en el sindicato 1, en el 3, 33 no están en la escondida y 2 fallecieron. Bueno, como no están restituyendo, que a la larga la restitución es en favor de la minera, lo que se está tratando es el embargo, que es un acto de fuerza. Es decir, esa plata queda inmovilizada porque usted no debiese haberlo percibido, no los 8,5 millones, porque la Corte le estableció un tope en virtud de un artículo del Código, no más del 50%, pero quizás en una segunda remuneración va a ir a cobrar el saldo que falte. Claro. Entonces yo creo que es bastante inédito por el conflicto sindical, es bastante inédito por el momento en que se dio a inicios, en cierto modo, o con algunos cambios en la reforma procesal, con la reforma colectiva del derecho del trabajo, porque la Corte actuó de oficio y porque la Corte resolvió de forma más profunda que el fallo de instancia. El fallo de instancia del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta no había dejado sin efecto el convenio. Ya. Solamente había decretado la práctica antisindical. El que deja sin efecto el convenio y produce todo esto es el fallo de la Corte, conociendo a través de los recursos de nulidad, pero actuando de oficio. Es decir, esto actúa de oficio la Corte para dejar sin efecto el convenio colectivo celebrado. ¿Y por qué crees tú que la Corte toma esa iniciativa? Yo creo que es consecuencial al primer punto, que considera que acá existió efectivamente una práctica antisindical. Y como considera que existió una práctica antisindical porque lo que hay eventualmente es una forma de bypassear el poder sindical que tenía el sindicato número 1, se transformaba en cierto modo en un león sin dientes, simplemente decretar la práctica, pero habiendo validado el instrumento. Entonces, para mí es consecuencial al espíritu que mantiene la Corte de la vulneración a la libertad sindical, el llevar a cabo actuaciones paralelas, que el efecto que tiene con que conllevar eso es que efectivamente lo que se celebre vulnerando una norma no puede ser válido y validado judicialmente. Eso es lo que yo interpreto, que creo que la Corte toma su postura por ese lado. ¿Y qué consecuencias tiene más allá de la minera escondida? Mira, yo creo que tiene dos grandes consecuencias, Mónica. Una, hace poco salió un dictamen reciente de la Dirección del Trabajo a propósito también de otra empresa, no del sector de la minería, en que 2 sindicatos también estaban peleando por el tema de quién representaba de mejor manera los intereses de los trabajadores y peleaban ahí de qué manera cuando un trabajador se pasa de un sindicato a otro, ¿cuándo puede empezar a percibir los beneficios del segundo sindicato? Entonces, yo miraría esto en el fenómeno de la conflictividad sindical, que no es muy común, pero tenemos otro caso, un dictamen reciente del 3 de junio de la ADT. Pero mi gran lectura yo lo miro de la siguiente manera, Mónica. Nuestra negociación colectiva en Chile, nuestro sistema de relaciones laborales es en la empresa. En la empresa, sí. En la empresa. El gobierno anunció, y lo dijo nuevamente en la cuenta pública del presidente, lo ratificó. Porque un convenio que mantienen con la Central Unitaria de Trabajadores hace un tiempo atrás, es la presentación del proyecto de negociación colectiva multinivel o ramal, es decir, una negociación cupular entre los representantes de los trabajadores. La pelea que está en el fondo acá, Mónica, es quién representa los intereses de los trabajadores. Porque en este caso, quizás lo que te llama la atención es cómo puede ser que un sindicato le esté pidiendo a los trabajadores que les devuelvan la plata. Es porque ese sindicato, el uno, pelea por sus socios, no pelea por el colectivo.
él pelea por sus 2.400 trabajadores y el Interempresa pelea por sus 105 trabajadores. Cuando estamos en la lógica de la negociación multinivel, las problemáticas que vamos a tener, y si uno mira eventualmente Uruguay, España u otro tipo de modelo que uno tiene, es quién es el sindicato representativo. Y ese es el problema, y a la larga se transforma en negociaciones cupulares. ¿Quién es el que representa efectivamente los derechos de los trabajadores? Y esta a la larga, esta problemática que está viviendo Escondida es quién es el titular y el efectivo representante de los trabajadores. Porque lo que quiere hacer el sindicato 1 es arrogarse esa representación y decir cualquier otro tipo de representación sigue los intereses de la empresa, no tiene efectivamente un interés de defensa de los trabajadores. Y esa yo creo que es lo que llamaría un poco el punto a propósito de las discusiones, a propósito de este posible ingreso al proyecto de ley de la negociación multinivel de cómo se determina la representación. Porque si se produjera la negociación ramal, yo soy bastante ignorante del tema, pero entendería que son, por ejemplo, todos los sindicatos, por decirte, de las mineras tendrían que negociar juntas. O un sindicato, pero en representación del rubro de la minería. Claro. Entonces tú fijas en cierto modo estándares para ciertas áreas. Y ahí está eventualmente si una empresa, por ejemplo, no puede cumplir con ese estándar, si eventualmente hay una competencia porque le fijas barreras demasiado altas, porque las empresas eventualmente fijan con ese sindicato y quizás una nueva empresa no puede cumplir con ese estándar que se ha fijado. Claro. Entonces, lo que haces es negociar estándares o principios o normas que es obligatorio para todas las que luego están en esa eventualmente área. Desconocemos cuál es el modelo que va a seguir el proyecto de ley. Lo que tenemos hasta ahora son solamente la idea, algunas mesas que ha convocado el Ministerio del Trabajo, y me tocó participar en una de esas mesas por invitación del Ministerio del Trabajo, una mesa social junto con otros docentes del ámbito del derecho del trabajo, que hablamos respecto de eso, de cuál es la premisa o los principios o el modelo que vamos a instaurar en lógica de negociación multinivel. Claro, porque si fuera una negociación así, suponte en un caso ya se establece una negociación muy favorable para una empresa que sí puede pagar, por ejemplo, sus bonos, pero mejor hace quebrar a otra y esos trabajadores quedarían sin pega. Y eso no sé si sería bien representado. Bueno, ese es uno de los problemas que algunos los que te dicen, pues, en el modelo uruguayo te dicen eventualmente eso lo que hace una especie casi de competencia desleal o abuso de posición de una empresa que eventualmente quizás puede solventar ese tipo de costo que impide que otra pueda participar del mercado. Y eso ahí tú unes en cierto modo dos grandes cuestiones, el derecho laboral con la libre competencia. Son dos cuestiones que normalmente no están muy unidas, pero pueden estar unidas eventualmente, e incluso hay algunos papers, principalmente en Estados Unidos, respecto de esta temática. Perfecto. Entonces, ese sería fundamentalmente las consecuencias de este fallo. Muchísimas gracias, Jorge Arredondo, por acompañarnos, por explicarnos con tanto detalle y clarificarnos este tema que en primera vista parece complicado, pero la verdad es que es una pelea entre sindicatos y un tema muy, muy interesante para el desarrollo económico. No, pues muchas gracias a ti por la invitación y veremos cómo sigue, porque estamos en el segundo tiempo, pero quizá en el minuto 15 de un partido de un tiempo que dura 45, así que esto es noticia en desarrollo. ¿Por qué dices tú? Porque pueden venir... Porque, a propósito de lo que tú mencionabas, ¿qué pasa con los familiares de los trabajadores difuntos? ¿Qué pasa con el cobro respecto a los trabajadores que no forman parte de la empresa? ¿De qué manera se va a informar de que ya se hizo el embargo? Vamos a cumplir no los 8,5 millones, sino que el 50% se va a iniciar una nueva acción de cobro. Yo soy ñoño en esto, Mónica, pero yo le he estado haciendo seguimiento a la causa de cobranza y el expediente es gigante. Y está disponible. Antes de venir contigo, quise venir preparado, me lo estudié nuevamente y es gigante por la cantidad de reclamaciones, traslados, resoluciones del tribunal. Por tanto, yo creo que esto va a seguir eventualmente trayendo noticias. Estamos recién en una parte del cobro, no en todo el cobro. O sea, ¿tú crees que el cobro va a traer más? Claro, exactamente. Y habrá que, tenemos los comunicados que la empresa dijo que iba a cumplir, lo que me parece correcto, pero el tema es de qué manera se va a seguir ejecutando el cobro de estos 8 millones.